Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Historia Hoy. En el día de hoy exploraremos la historia trágica de la última familia real rusa, los Romanov. Pero antes que nada, me ayudarías un montón si te suscribes y dejas un like. Sin más preámbulo, empecemos. Luego de la muerte de su padre, Nicolás II asciende al trono el 26 de mayo de 1894. Nicolás II, al momento de asumir el gobierno, no ostentaba la fuerte y enérgica personalidad de su padre, ni la preparación mínima requerida para una Rusia convulsionada, con conflictos latentes en el ámbito interno y externo. Esto llevaría al fin de la Rusia imperial. En parte, la culpa la tiene su padre Alejandro III, quien no lo formó a tiempo en política internacional. Poco después de su coronación, contrajo nupcias con Alix de Hesse, quien había tomado el nombre de Alejandra Fiodorovna Románova al convertirse a la ortodoxia. De ella tendría 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y al final el tan anhelado heredero, Alexei. Pero su gobierno cada día se debilitaba más, y la guerra ruso-japonesa de 1905 fue uno de los detonantes que resquebrajaron al imperio, con un anhelo de expansionismo por el Pacífico para tener salida a sus barcos en el duro invierno ruso. Se enfrentaría al imperio japonés, perdiendo la mayoría de los combates y poniendo a Rusia en una muy mala posición frente a Europa. Esto llevaría a la Revolución Rusa de 1905. De puertas adentro, Nicolás era un hombre familiar que le gustaba pasar mucho tiempo con su familia. Algunas veces esto le ayudaba a alejarse de la política. Su heredero, Alexei, había nacido con hemofilia, una enfermedad que le fue transmitida por vía materna. Su salud se convirtió en la mayor prioridad de sus vidas. Casi cualquier actividad comportaba el riesgo de que Alexei se golpease o cortase y sufriera catastróficos episodios de sangrado interno o externo. Esto generaría una vulnerabilidad cuando llegaba alguien diciendo que los podía ayudar. Esto lo supo explotar Grigori Rasputín, nacido en el oeste de Siberia. Era un autoproclamado hombre santo, que además tenía una reputación ambigua. Hasta el día de hoy no se sabe si de verdad creía que tenía algún poder místico o si simplemente era un charlatán. Lo cierto es que la familia Romanov creía ciegamente en él, además que ejercía una fuerte influencia sobre Alejandra la zarina, que ésta a su vez podía influenciar a Nicolás. Puede que la relación entre Rasputín y los Romanov ayudase al heredero, pero también hundió la reputación de Alejandra y la distanció aún más del pueblo. Los rumores no se hicieron esperar, que apuntaban a que Rasputín había seducido a la zarina, pero esto es muy improbable. Las personas que rodeaban a Nicolás no les gustaba la figura de Rasputín, pero Nicolás, solo importándole la felicidad de su familia, hizo oídos sordos, aumentando más aún la molestia de la gente. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Nicolás condujo a sus súbditos a un conflicto que pondría al límite los recursos del país y costaría millones de vidas. A pesar de todo, cerró los ojos a su creciente impopularidad, creyendo que su pueblo lo quería. La segunda oleada de revolución llegaría en 1917, debido a la guerra y el hambre que azotaba a Rusia. Esto aunado a que el sistema político del zar era la autocracia, debido a que quiso mantener el mismo régimen que sus antecesores. Para los bolcheviques que se hicieron con el poder en noviembre de 1917, los Romanov se convirtieron en un dolor de cabeza. Unos querían mandarlos al exilio, otros querían que fuesen juzgados por los crímenes que les atribuían, y algunos querían que desaparecieran para siempre,
puesto que si seguían vivos constituirían un símbolo del movimiento monárquico. Al principio, la familia quedó recluida en el Palacio Alexander, en Tsarskoye Seló, a una treintena de kilómetros de San Petersburgo. Más tarde, y por razones de seguridad, fueron enviados a Tobolsk, al este de los Urales. Allí no los trataron mal. Nicolás, por ejemplo, disfrutaba del aire libre y pasaba mucho más tiempo con su familia. Estos disfrutaban muchísimo de la vida rural y no echaba de menos ser el zar de Rusia. La familia conservaba 39 de sus sirvientes, además de muchas pertenencias. Incluso se llegó a pensar que quizás el zar podía irse a Inglaterra con su primo, el rey Jorge V, o que quizás podían irse a Crimea, donde normalmente la familia pasaba sus días de verano. Estos no entendían que cada vez se les cerraban más las vías de escape. Al final lo peor se cumpliría. La familia sería trasladada por última vez a Ekaterimburgo, con la excusa de que una conjura monárquica podía facilitar su huida de Tobolsk. El problema es que Ekaterimburgo era la ciudad más radical y antizarista del Imperio ruso. La familia se instalaría en una residencia llamada Ipatiev, por el apellido de su último propietario. El hombre que se suponía que estaba al mando era sumamente corrupto. Su nombre era Avdeev, y este le daba vía libre a sus hombres para que robaran a la familia, obviamente sin ningún tipo de violencia. Al final, por suerte o por infortunio, Avdeev sería sustituido por el hombre que planearía su asesinato, Yakov Yurovsky. Este acabaría con los hurtos y contrataría a guardias más disciplinados y estrictos. Aunque suene curioso, los Romanov en esa situación era una familia humilde. Las hijas del zar, por ejemplo, no les importaba ayudar a la servidumbre a limpiar. Incluso se sentaban con ellas a charlar. Pero esto no ayudaría en nada. La noche del 16 de julio se envió un telegrama a Moscú que informaba a Lenin de la decisión de acabar con los prisioneros. Levantaron a la familia a la 1:30 de la madrugada, y Yurovsky les informó de que los enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y las contrarrevolucionarias amenazaban la ciudad y que, por su propia seguridad, debían bajar al sótano. Reunidos en una habitación pequeña y vacía, aún no parecían ser conscientes de su destino. Se colocaron sillas para Alejandra y Nicolás, mientras el resto aguardaba en pie. Yurovsky se les acercó. Con los verdugos tras él, en la entrada, leyó a los incrédulos prisioneros una declaración. La Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Cuando terminó, comenzaron a disparar a la familia. Los testimonios discrepan entre sí, pero la mayoría afirma que el zar era el objetivo principal y que murió a causa de varios disparos. La zarina falleció después de que una bala le alcanzara la cabeza. El odio era tal que uno de los asesinos empezó a apuñalar a los Romanov con una bayoneta. Tras 20 minutos de horror, de disparos, apuñalamientos y golpes, la familia y sus sirvientes estaban muertos. Una vez asesinados, tenían que hacer algo con los cuerpos. Cuando los estaban transportando, el camión quedaría atrapado en el fango y para avanzar sacarían 2 cuerpos que se cree que eran Alexei y María, que fueron abandonados en el bosque. El resto de los cuerpos se empaparon en ácido, se quemaron y se enterraron en una fosa no muy lejos de allí. Poco después de que los bolcheviques anunciasen la muerte de Nicolás II, aseguraron que Alejandra y Alexei estaban vivos en algún lugar seguro. Las muertes no se confirmaron oficialmente hasta 1926. En 1938, Stalin prohibiría cualquier debate sobre el destino de la familia. Entonces, en 1991, se exhumaron sus restos, que después se analizaron y se identificaron como Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, Anastasia
y 4 de sus sirvientes. En 1998, los restos de la familia fueron enterrados en San Petersburgo, en la Catedral de San Pedro y San Pablo. En 2007 se hallaron los restos de Alexei y María, que se identificaron gracias al análisis de su ADN. Y esto fue todo. Espero que les haya gustado esta travesía por la última familia que reinó el Imperio Ruso. No olviden suscribirse, darle like y escribir en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!